¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Su Doctor Informa. Les saluda el Dr. William Bonifaz Bravo. Hoy vamos a tratar sobre el colon irritable. El colon irritable, conocido en medicina como síndrome de intestino irritable, es una alteración del movimiento del aparato digestivo que llega a ocasionar diversidad de molestias como dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea y estreñimiento que se manifiestan principalmente después de comer. Los estudios han determinado que la mayoría de estas molestias se generan por estrés emocional. Este trastorno se puede presentar a cualquier edad, pero generalmente comienza en la adolescencia o al iniciarse la vida adulta, y es más prevalente en mujeres que en hombres, siendo causa de aproximadamente el 50% de las consultas en los servicios de medicina general y gastroenterología. Por lo general, el colon irritable suele ser una enfermedad crónica que acompaña al paciente a lo largo de toda su vida, en ocasiones con molestias mínimas y en otras ocasionando una importante alteración de la vida de la persona. Con respecto al colon irritable, es importante tener en cuenta la esfera psicosocial, ya que estos pacientes tendrían una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad, histeria, trastornos de la personalidad y antecedentes de abusos. Existen enfermedades que pueden simular los síntomas del colon irritable y es importante que el médico las descarte. Entre las más importantes enfermedades que pueden presentar síntomas parecidos al colon irritable y que es importante que sean descartadas están el cáncer de colon, la deficiencia de lactosa, los divertículos en el colon, la endometriosis, la insuficiencia vascular mesentérica, el megacolon, que es el agrandamiento del tamaño del colon, la torsión intestinal, las parasitosis como por ejemplo la Giardia lamblia, que provoca una parasitosis que da síntomas parecidos al colon irritable, y en lo que respecta a la alteración de la esfera psíquica, depresión y ataques de pánico. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Se considera que el colon irritable o el síndrome de intestino irritable es un trastorno motor de la función del aparato digestivo y no está claro por qué una persona desarrolla la enfermedad. Sin embargo, se ha establecido que el estrés lo puede empeorar. Otros factores predisponentes son las dietas con muy poca fibra y el uso de laxantes en personas que sufren de estreñimiento crónico. Las molestias características del colon irritable se desarrollan en el primer año en un 10% de los pacientes, después de una gastroenteritis bacteriana. Este hecho es más prevalente en mujeres y en personas con trastornos emocionales. ¿Cuáles son los síntomas? A pesar que el colon irritable es un trastorno del movimiento intestinal, no obstante la estructura del intestino es normal. Las molestias varían de un paciente a otro. Entre los síntomas más característicos están el dolor abdominal, la hinchazón abdominal, los trastornos de los hábitos defecatorios, diarrea o estreñimiento crónicos. En cuanto a la diarrea y el estreñimiento se pueden manifestar de manera alternada y en ocasiones con predominio de una de las dos molestias. Sensación de llenura, flatulencias o gases, náusea y vómito. Los pacientes afectados por colon irritable a predominio de estreñimiento refieren heces poco frecuentes, generalmente menos de 3 por semana, de consistencia dura y difíciles de evacuar. Los pacientes que tienen colon irritable y diarrea refieren heces sueltas o líquidas, defecaciones más frecuentes, por lo general más de 3 veces en el día. En muchas ocasiones con urgencia para defecar o con incontinencia fecal. Es importante determinar en el paciente la presencia de síntomas de alarma que sugieran un diagnóstico distinto al colon irritable y que por lo tanto ameriten un estudio más profundo de sus molestias.
El comienzo de los síntomas de manera rápida y abrupta en una persona mayor de 40 o 50 años de edad puede indicar la presencia de una enfermedad intestinal orgánica. Con eso queremos decir que generalmente los síntomas del colon irritable se inician mucho antes, entre la segunda y tercera década de la vida, por lo que la aparición de síntomas después de los 40 años amerita una investigación más profunda para descartar la presencia de otras enfermedades de mayor importancia o gravedad. Los síntomas de alarma del colon irritable son fiebre, pérdida de peso y sangrado con la defecación. Los pacientes con diarrea nocturna, sangrado con las heces, estreñimiento severo o diarrea graves y que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal deben ser valorados de manera más amplia. En un paciente afectado de colon irritable, la exploración física casi siempre es normal. Es muy frecuente la hipersensibilidad al palpar el abdomen. El diagnóstico del colon irritable se establece con el examen clínico o al descartar otras enfermedades de carácter orgánicas. Sin embargo, es prudente realizar algunos estudios como hemograma, pruebas serológicas para detectar algunas enfermedades, velocidad de sedimentación globular que mide el grado de inflamación en la sangre y el estudio de las heces para investigar sangre oculta y parásitos. Si el médico especialista lo estima conveniente, se podrá practicar una sigmoidoscopía y un estudio radiológico del colon, lo que se conoce como enema varitado. Los criterios de Roma 3 son útiles para el diagnóstico del colon irritable. El paciente, según estos criterios, debe tener dolor abdominal o sensación abdominal desagradable recurrente al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes síntomas: mejora con la deposición, inicio del dolor abdominal asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, comienzo relacionado con un cambio en la consistencia de las deposiciones. Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y las molestias deben haber empezado al menos 6 meses antes de establecerse el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el principal objetivo del tratamiento de esta enfermedad es aliviar las molestias. Tomando en cuenta que el colon irritable es una enfermedad difícil de tratar y diagnosticar, el médico debe lograr que el paciente comprenda que su padecimiento es de carácter funcional, es decir, que no existe un daño estructural u orgánico en su aparato digestivo. En algunos pacientes, los cambios en su estilo de vida serán de mucha ayuda. Por ejemplo, actividad física regular, incentivar mejores hábitos de sueño que reducirán la ansiedad y ayudarán a aliviar las molestias intestinales. Las modificaciones en la dieta son muy importantes, aunque no existe una dieta específica para esta enfermedad. Algunos de los siguientes consejos son importantes. Evitar alimentos estimulantes del movimiento intestinal, como los refrescos de cola, el té o la cafeína. No es recomendable ingerir comidas copiosas. Incentivar el consumo de fibra en la dieta, como el salvado de trigo y el psyllium plantago. Es importante explicar al paciente que las alteraciones de la motilidad intestinal y las sensaciones abdominales pueden incrementarse por factores ambientales, sociales o psicológicos, como medicamentos, alimentos, tratamientos hormonales y el estrés. El paciente debe entender que el colon irritable es un padecimiento benigno, que no va a requerir, por ejemplo, cirugía o que no se va a transformar en una enfermedad grave. En lo que respecta a los medicamentos, estos se utilizarán de acuerdo a las molestias que presente el paciente. Los antiespasmódicos para el dolor abdominal, como el bromuro de otilonio, son muy útiles. En la diarrea se pueden utilizar medicamentos como la tapulguita. Para el estreñimiento se pueden emplear laxantes osmóticos como el polietilenglicol. En pacientes con síndrome de intestino irritable deben evitarse laxantes como la lactulosa y el sorbitol,
ya que incrementan las molestias como la flatulencia y la hinchazón del abdomen. Los pacientes con importante afectación de la esfera psíquica deben recibir terapia de apoyo, puesto que las alteraciones emocionales incrementan las molestias. ¿Qué podemos hablar sobre el pronóstico a largo plazo de la enfermedad? La mayoría de las personas que padecen colon irritable aprenden a conocer bien su padecimiento y a manejar sus molestias, lo que les permite llevar una buena calidad de vida. Al ser una enfermedad de carácter funcional y no estructural, el pronóstico a largo plazo es muy favorable. En cuanto a las medidas de prevención, son muy recomendables porque ayudan a sobrellevar las molestias de la enfermedad. ¿Cuáles son estas? Evitar, por ejemplo, las comidas copiosas, manejo adecuado del estrés y de las emociones, dejar el tabaco y disminuir el consumo de alcohol. Recordemos que el tabaco provoca más inflamación. Incrementar el consumo de una dieta alta en fibras, beber suficientes líquidos, no ingerir comidas con alto contenido graso, porque la grasa también inflama el colon. Si los síntomas predominantes están dados por diarrea, hay que evitar los lácteos, el café, el té y el chocolate. Mantener una actividad física adecuada es muy importante, y también es importante el control del sobrepeso y de la obesidad. Esto es, a grosso modo, lo que queríamos comentarles sobre el colon irritable o síndrome de intestino irritable. Si ustedes quieren enterarse sobre más temas de salud de importancia para la comunidad, los invitamos para que visiten nuestro sitio web Su Doctor Informa. Le dejamos nuestro correo electrónico para consultas o inquietudes y, por supuesto, les agradecemos por su atención.